Una infancia complicada trae consecuencias. Nos forma de cierta manera y algunas veces construimos máscaras para protegernos. Por cierto que a veces es algo triste, pero para algunos pocos esto puede convertirse en una ventaja. Aquí la pregunta es ¿cuántas caras podemos tener? Una muy buena pregunta, por cierto. Y hoy entonces hablaremos de eso, de cuántas caras puede tener alguien y de qué probabilidad hay de que todas ellas sean encantadoras. Nuestro invitado nació el 9 de junio de 1963 en Owensboro, Kentucky. Fue el menor de los 4 hijos de Betty Sue, una camarera, y John Christopher, un ingeniero civil. Hasta aquí estamos hablando de una familia estadounidense normal, pero faltaba algo fundamental, que es la estabilidad. Y es que la familia se mudaba de manera compulsiva. Antes de que nuestro amigo cumpliera los 15 años, habían cambiado de residencia más de 40 veces. Una vez incluso hicieron una mudanza a la casa que estaba justo al lado del lugar donde vivían. Parece ser que era Betty quien insistía en esos cambios permanentes, pero desde que nuestro chico cumplió 7 años, las mudanzas fueron en el área del sur de Florida. Al menos permanecían, podemos decir, en el mismo estado. Para él, eso era lo normal y los cambios de domicilio no eran algo que le preocupara. Su angustia venía por otro lado, porque cuando tenía 12 años, según recordaría años después, sus padres no paraban de discutir y pelear de manera muy violenta. Esto lo llevó a aislarse del mundo exterior. Era un preadolescente introvertido que no quería salir de su habitación, una actitud que reviviría años después en un trabajo que marcaría la estética y la cultura pop del siglo XX y siglo XXI. Un joven oscuro que vive aislado, sin comprender el mundo exterior y con temor de romper aquello que toca. Esto coincidió con un hecho que lo pondría en camino a lo que sería su futuro. Su madre le regaló una guitarra eléctrica. Adolescente con entorno conflictivo y una guitarra, no es difícil saber qué pasaría. Y es que se encerraba en su cuarto a practicar hasta que se quedaba dormido. Ya desde antes había experimentado formas mucho menos saludables de escapar. A los 11 años tuvo su primer contacto con las sustancias poco saludables. Comenzó mucho antes, cuando solo tenía 5 años y debía llevarle a su madre lo que ella llamaba pastillas para los nervios. El pequeño no sabía qué eran esas píldoras, pero al ver que su madre se relajaba y se volvía mucho más tranquila cuando las tomaba, decidió probar una sola por curiosidad. Y fue el comienzo de una relación con las sustancias ilegales con las que lucharía toda su vida, pero que en su adolescencia fue una manera de escape tan importante para él como su guitarra. Pero esta situación tensa no duraría mucho tiempo más. En 1978, cuando tenía 15 años, sus padres se divorciaron. Para ese momento, nuestro invitado ya había probado todas las sustancias ilegales de las que había oído hablar. Su introversión y sus conflictos familiares, en especial con su madre, habían llegado a un punto crítico, pero Betty volvió a casarse con un hombre llamado Robert Palmer, quien había pasado casi la mitad de su vida en prisión. Para él, la aparición de este padrastro fue decisiva. La relación entre ellos fue benéfica e instantánea. Y años después, cuando la fama y la fortuna fueron el pan de cada día para nuestro personaje, lo recordaría como un tipo genial y una inspiración. Luego, a los 16 años, abandonó la escuela, decidió abrirse camino como músico. 2 meses más tarde quiso retomar sus estudios, pero el director de la escuela le dijo que siguiera sus sueños artísticos. Pocas veces un director de escuela, obviamente, te da un consejo de este tipo, pero bueno, consiguió un éxito, digamos, moderado en Florida con su banda llamada The Kids y decidió mudarse a Los Ángeles para abrirse camino como músico. Querían un contrato discográfico y cambiaron el nombre de la banda por el de Six Gun Method. Entonces, mientras esperaba su momento, trabajó como operador de telemarketing y dependiente. En 1983 se casó con la maquilladora Lori Annie Allison, pero se divorciaron en el 85 sin que ese gran salto a la gloria hubiera llegado todavía. Pero su breve matrimonio le dejó la llave. Gracias al trabajo de Lori, conoció a un muy joven Nicolas Cage y pronto se hicieron compañeros de copas. Fue Cage quien le dijo que debería dedicarse a la actuación y la idea no fue mal recibida. Nuestro amigo se había interesado por el cine desde que leyó una biografía de James Dean, el ícono pop de Rebelde sin Causa, pero no tenía experiencia en el rubro y en el fondo no era algo que lo sedujera tan profundamente como la música. De todas maneras, Cage lo ayudó a conseguir una audición para una película que sería dirigida por Wes Craven, aunque hay que reconocer que consiguió la oportunidad gracias
a que llamó la atención de la hija del director y consiguió un papel pequeño en el que sería la víctima de un crimen truculento perpetrado por un asesino que actuaba en las pesadillas. La película fue Nightmare in Elm Street y creo que ya sabemos de quién estamos hablando. El caso es que la actuación no le atraía, o eso diría años después, pero siguió apareciendo en películas, aunque no destacaba demasiado. A finales de la década del 80 se convirtió en un ídolo adolescente y así fue como en 1990 dio vida a uno de los personajes más emblemáticos del cine de finales del siglo XX. Su carrera se disparó a la par de la del director Tim Burton. La película en la que dejó salir su yo interior, ese que había marcado su adolescencia, fue Edward Scissorhands, un ser de otro mundo, incompleto, enamorado y con un lado oscuro y poético, una fórmula mágica. Fue un éxito del público, de la crítica y de la taquilla, y el nombre de Johnny Depp estuvo en boca de todos hasta el día de hoy. Pero pasarían 3 años hasta que volviera a aparecer en una película, aunque había logrado algo con ese primer éxito y fue convertirse en el actor fetiche de Tim Burton, a quien acompañaría en otras películas hasta el punto de que ambos nombres fueran mencionados inevitablemente juntos. Para el 94, la dupla volvería con Ed Wood, una cinta biográfica sobre quién fue considerado el peor director de cine de todos los tiempos. La actuación de Depp recibió elogios de la crítica y, aunque la película no fue un éxito comercial, puso al actor en un lugar al que es muy difícil acceder y más aún con una carrera de pocas películas. El reconocimiento como actor de talento. Su actuación con el joven Manos de Tijera había resultado impactante para el público. La estética de Burton, que siempre tomó elementos de expresionismo alemán, en especial de películas como El gabinete del Dr. Caligari, fue más allá gracias al trabajo de Johnny Depp. Por Ed Wood fue nominado por tercera vez al Globo de Oro. Luego vendría Don Juan de Marco, donde pudo unir sus dos facetas, la de galán adolescente y actor de carácter, y junto a Marlon Brando, una vez más, codeándose con los mejores de todos los tiempos. Claro que no todo era color de rosa. Los comienzos de su carrera tuvieron altibajos. Algunas cintas recibieron malas críticas y recaudación por debajo de lo esperado. En el 99, otra vez de la mano de Burton, se estrenó Sleepy Hollow, la adaptación del clásico de Washington Irving, en la que encarnó al magistral Ichabod Crane. La producción fue un éxito absoluto, tanto en el público como para la crítica. Con esto ya estaba establecido y tenía una legión de fans que iban a ver cualquier cosa donde Johnny apareciera. Parecía que todo iba bien hasta el año 2003, cuando todo comenzó a ir todavía mejor. Fue cuando Disney decidió llevar adelante una producción basada en un juego de parque de atracciones que no tenía ninguna historia detrás. Crearon la historia y comenzaron el proyecto Piratas del Caribe. Y por el éxito, pues no tiene sentido describir lo que sería Jack Sparrow para el cine del siglo XXI y para la carrera de Johnny Depp. Hasta el 2011 protagonizó la millonaria franquicia, algo que estaba claro, no podía llegar más alto. Y fue en ese año que comenzó a gestarse su mayor revés, uno del que aún hoy, en 2024, no logra reponerse. Johnny Depp conoció a Amber Heard en el set de la película Diario de un seductor en el año 2011. Amber tenía 22 años menos que Depp y se separaron en el 2016, algo que no era raro en Hollywood, pero lo que causó el escándalo fue que apenas concretó el divorcio, esta mujer pidió una orden de alejamiento para el actor. El motivo, según dijo, había soportado durante todo su matrimonio una escalada de violencia física, psicológica y emocional por parte de Johnny. La respuesta del actor fue una rotunda negativa, pero Heard daría una entrevista en el Washington Post donde detallaba los maltratos. Y fue después de esa entrevista que Depp inició una demanda por difamación en la que exigía $50 millones. El escándalo estaba servido y la prensa se lanzó sobre la disputa, algo que todos hemos visto en algún momento. Que por otra parte el actor aseguró que las cosas habían sido exactamente al revés. Era Amber quien lo insultaba, golpeaba y humillaba constantemente. Hasta el día de hoy Johnny Depp lucha de igual forma por retomar las riendas de su carrera. No es necesario ser fan de este actor para reconocer su inagotable capacidad creativa. El joven que ocultaba sus sentimientos y se expresaba mejor con su cuerpo que con sus palabras sigue ahí. Solo queda esperar a que se atreva a salir una vez más.